Sean bienvenidos, compañeros de Psicología General, sección 2. Primeramente, gracias al doctor Rogelio por aceptar esta invitación a esta entrevista. Espero que les guste. Doctor, si bien algunos de los objetivos de la relación médico-paciente son aprender a tratar en todo momento al paciente como persona, respetando sus ideas y creencias, así como también entender la importancia de su familia y del entorno en el que se encuentra, me gustaría que nos explicara que desde la práctica médica, ¿en qué consiste la relación médico-paciente? Bueno, yo creo que la relación médico-paciente es lo más esencial que tiene que existir para un profesional de la salud. La relación médico-paciente básicamente es el ejercicio profesional, porque el ejercicio profesional se basa en la relación médico-paciente. Un médico no puede ser médico si no tiene una relación médico-paciente. Por eso es esencial practicarla y por eso es esencial conocerla. Yo creo que la relación médico-paciente no tiene una definición válida o establecida o estricta, sino que es eh, la correcta relación, diría yo, eh, tanto del paciente, de la confianza que el paciente me tiene, como de la confianza que yo como médico le puedo dar al paciente. Muchas gracias. Ok, entonces también se dice de que la relación médico-paciente es cuestión de confianza, pero en su opinión, ¿cuál es la base para que exista una buena relación médico-paciente? En mi opinión muy personal, yo diría que la empatía. Si no tengo empatía como médico, difícilmente voy a tener una buena relación médico-paciente. Y si el paciente no es empático con el médico, que es bastante frecuente, es difícil también que podamos tener una adecuada relación médico-paciente. Pero yo creo que la base de todo eso es la empatía. De la empatía nace la confianza, de la empatía nace el respeto, de la empatía nace todo lo demás que yo necesito, los demás elementos, para realizar una adecuada relación, para tener una adecuada relación médico-paciente. Ok, también, pasando a otro punto, antes se conocía tradicionalmente la idea de relación médico-paciente que era paternalista, que consistía en que solo el doctor dirigía el cuidado del paciente con respecto a su diagnóstico, solo él podía tomar las decisiones con respecto a su tratamiento. Menciónenos, por favor, para usted, cuáles son las ventajas y desventajas del modelo paternalista. Realmente el modelo paternalista no es que esté rezagado, es decir, es un modelo que actualmente se sigue utilizando y con mucha frecuencia. Ventajas del modelo paternalista, siempre y cuando yo le demuestre al paciente suficiente dominio de la patología que el paciente está presentando, si yo le muestro confianza, si tengo empatía y le demuestro que sé lo que estoy haciendo, las ventajas del modelo paternalista serían que yo como profesional calificado o cualificado, eh, garantizo que el paciente se va a recuperar pronto. Es decir, yo porque he estudiado, porque he leído, estoy consciente de lo que va a hacer, qué va a hacer, qué no va a hacer, cómo va a evolucionar el cuadro hasta que finalmente el paciente se recupera. O incluso también puede ser un paciente con un diagnóstico reservado, que yo ya sé que no tiene un buen pronóstico y que probablemente va a fallecer, pero como personal cualificado sé qué hacer para que por lo menos su proceso eh, previo a muerte sea lo más digno posible. Yo creo que como ventaja sería esa, que yo tengo la capacidad suficiente de poder dirigir o de comandar la cuestión de la recuperación del paciente. Como desventaja, la desventaja creo que nace en el hecho de no tener una buena confianza con el paciente, porque el modelo paternalista también puede confundirse con el autoritario, o como como que se fuera militar el tema, ¿verdad? Que yo como médico ni siquiera dejo que el paciente hable, ni siquiera dejo que se exprese, no dejo que salude, no dejo que me pregunte, no dejo nada. Entonces, la desventaja creo que está en que puedo perder la empatía. En el método paternalista es muy fácil que pueda perder la empatía que yo puedo tener con el paciente y perder la confianza que el paciente me está dando.
Bueno, doctor, se sabe que en los últimos años el paciente cada día más asume su autonomía y exige no solo saber información de su médico, sino también participa en la toma de decisiones de su tratamiento. Entonces nos gustaría, si por favor menciona algunas desventajas y desventajas del modo autonomía del paciente. Con respecto a la autonomía del paciente, es un tipo específico de relación médico-paciente que debería de ser el que fomentemos en nuestra práctica diaria, es decir, que el paciente tenga la autonomía y autoridad para poder preguntar, para poder decir, mire doctor, este medicamento me va a hacer algún efecto, este medicamento va a hacer, ¿qué va a hacer este medicamento? O que decida cambiar con médico, etcétera. Aquí el problema radica principalmente en algo. Se confunde la autonomía del paciente con el autoritarismo del paciente, que son cosas bien diferentes. En autonomía del paciente, él tiene el derecho y está en el derecho. Yo como profesional estoy en la obligación de ceder a sus preguntas e inquietudes y que él junto conmigo construya el proceso de curación o el proceso de abordaje terapéutico que vamos a implementar. El problema radica como desventaja, creo yo, que se confunde con que el paciente manda. Y han escuchado la frase, por mí tragás, por mí comés. Y eso es una desventaja de hacer creerle al paciente que tiene un modelo autoritario, que no sería el mismo que autonómico, ¿no? Entonces creo que la desventaja es en cómo se vende el concepto, en cómo transmitimos la idea que el paciente puede colaborar con el profesional de la salud para su proceso de curación. Eso creería yo que sería la principal desventaja. Se puede perder la ruta, o se le puede perder las luces al paciente y convertirse en un método autoritario en el que el paciente cuestiona al médico y no lo cuestiona bien, sino que lo cuestiona mal. ¿Está seguro, doctor? ¿Sabe lo que está haciendo, doctor? ¿Cree usted, doctor? No creo que el doctor tenga la razón, no me voy a tomar esto porque el doctor está loco, el doctor está muy cipote, porque pasa eso también. Quiero otro médico porque ese está muy bicho y no tiene experiencia, quiero uno viejito porque el viejito sabe más. Entonces creo que la desventaja es que se está vendiendo el concepto no como autonómico, sino que como autoritario. Eso es una desventaja. Bueno, Sí, gracias, doctor. sí, estamos de acuerdo con eso. Creo que es algo bastante común que pasa hoy en día, como la frase que usted dijo de que por mí tragas, por mí haces esto y esto. Se da tanto como en el sector público como en el privado, en los dos siento que se da, es bien común eso y siento que debe ser como 50 y 50, o sea, también el paciente tiene el derecho de preguntar amablemente y el doctor de decírselo también. Amablemente. Claro. Bueno, doctor, basado en sus experiencias a lo largo de estos años, según usted, ¿en dónde se da una mejor atención médico-paciente? ¿En lugares de atención pública o atención privada? La pregunta yo creo que ustedes piensan que es obvia y que les voy a decir que es en el sector privado, pero fíjense que no. La respuesta está en depende. Depende de qué tanta empatía como médico tengas. Porque hay médicos que en el sector privado se creen tan todos poderosos que su relación médico-paciente es mala, son pesados, son pedantes, son autoritarios, ni siquiera es relación paternalista, sino que es una relación autoritaria, paciente, médico-paciente. Eh, Mientras que sucede que hay gente con mucha empatía en los sistemas públicos que aunque el sistema nos obliga a ser un poco menos acuciosos, el sistema de salud pública, como son tantos pacientes los que tengo que ver, tengo un límite corto de tiempo, no puedo interactuar tanto con el paciente, pero eso no me exime a mí de ser amable, de garantizarle confianza al paciente, de garantizarle calidad y calidez en la atención de salud. Entonces yo creo que depende del personal, no está relacionado para mí en mi experiencia, no está relacionado a un componente de que me pagan más en un lugar, pago más en otro, en el público no pago y en el privado sí pago y tengo que exigir. La persona es la misma persona en lo público y en lo privado, tiene dignidad. Y si tiene dignidad en lo público y en lo privado, yo como médico tengo que actuar exactamente igual en lo público como en lo privado.
Lamentablemente las situaciones o las circunstancias sociales de nuestro sistema de salud hacen que probablemente la calidad de la atención sea menor en el sistema público, pero la calidad no significa el maltrato, ¿vea? Pero yo creería que va a depender principalmente del personal de salud, o sea, del médico, de la enfermera que está atendiendo, si quiere ser amable en lo privado o en lo público. Así que creo que no es la respuesta tradicional. La gente diría, sin pensarlo, en lo privado es mejor. No siempre. Hay médicos bien pesados en lo privado. Sí, tienen la idea de que porque pagan por el servicio, ya sea en una clínica privada o un hospital, van a tener mejor trato, mejor diagnóstico y tratamiento, pero se basa más en el médico y en el personal de salud en sí, enfermeras, eso incluye todo. Entonces, se basa más en el personal que el lugar. Bueno, y siguiendo con las preguntas, usted, doctor, ¿qué opina sobre el compromiso de confidencialidad, cual implica que el médico guarda un secreto en aspectos personales e íntimos con respecto a la salud del paciente, aunque su diagnóstico sea fatal y el paciente no desee darla a conocer a sus familiares? ¿Cómo usted nos puede explicar esto de la confidencialidad? La confidencialidad, chicas, todas son chicas, ¿verdad? Sí. Sí. La confidencialidad del paciente realmente es un tema del que no se habla en las facultades de medicina de El Salvador. Es un tema que deberíamos de exigir que se deberían de exigir como estudiantes, que se hable sobre legislación en salud en sus planes de estudio. Voy a explicar por qué. La pregunta es bien abierta y ustedes me lo están preguntando desde un punto de vista bien ético, pero el asunto es más que ético legal. Ustedes legalmente están obligados a mantener secreto profesional. Si ustedes irrumpen el secreto profesional, la ley, el Código de Salud, los puede inhabilitar como profesionales. Es decir, si ustedes andan de chambrosos, vea, contándolo de un paciente, la intimidad de un paciente, ya sea que el paciente se dé cuenta o no, el Código de Salud los puede sancionar, el Consejo de Salud Pública los puede inhabilitar hasta por un año. Imagínense dejar de ser médicos un año en El Salvador por no cuidarse la boca, no cuidarse la lengua. Eso es lo primero, legalmente es un compromiso. Segundo, y también muy importante, es moral y éticamente es un compromiso que yo adquiero como profesional, porque en teoría, digo entre comillas, después de un sacerdote que se entiende el sacerdocio como algo todavía de respeto, aunque lamentablemente pues algunos no, vea. Después de ellos creo que los médicos son las profesiones o las vocaciones donde la persona más expuesta se siente. Es decir, el sacerdote escucha tus pecados, ¿ve? En teoría, a los que son católicos. Y el médico, por ejemplo, las chicas o las mujeres van con el ginecólogo a que revise su zona íntima, los hombres a los 40 años van a su examen de próstata, que revisen zonas que son delicadas, que son un tabú incluso. Entonces, como médico tenés el compromiso moral de garantizar al paciente la confidencialidad de lo que te está contando y de lo que le estás viendo. Ahora, la pregunta que ustedes me hacían en el caso de que un paciente esté enfermo y no quiere que se dé cuenta a la familia, eso no es un problema de confidencialidad, eso es decisión del paciente. No me afecta a mí como profesional porque lo que yo voy a garantizar es la relación y el buen manejo de la patología del paciente. Es decir, tiene cáncer y él no quiere que le diga a nadie, perfecto, eso no va a afectar en que yo lo cure al paciente. Así que no es un problema directamente. Y si él me dice, doctor, yo le voy a pedir de favor que si viene mi esposa no diga nada, yo no le tengo que decir nada porque sencillamente no es el paciente, ¿sí? Ahora, yo sí le puedo decir, mire, yo le recomiendo que esto se hable en familia, si usted gusta en la próxima consulta, traiga a su esposa, a sus hijos y hablamos todos y aclaramos dudas, pero no es una obligación, ¿ya? No es una obligación. Eso igual lo van a ver cuando lleven medicina forense ustedes allá por el 6º año de la carrera, en el que hay condiciones en las que el mismo Código de Salud los habilita para que ustedes puedan romper su sigilo profesional y tengan que declarar en caso de un delito, por ejemplo, una violación o etcétera. Pero esos son otros 5 pesos que los van a ver dentro de un par de años. Pero en términos prácticos, ustedes tienen que garantizar
que lo que un paciente les está contando es un secreto que se tienen que llevar a la tumba, a menos que sea motivo para preocuparse. Por ejemplo, tengo síntomas de coronavirus, yo lo siento, tengo que notificarlo. Aunque él me diga que no es mi obligación hacerlo, porque el Código de Salud legalmente me puede sancionar a mí. Vea que el paciente no quiera porque no se quiere sentir expuesto, yo no lo puedo evitar, pero yo tengo que decirlo porque si no voy a provocar un contagio masivo. ¿Vea? Entonces yo creo que depende de la situación, aunque en general, y hay que siempre procurar mantener la dignificación del paciente, de la dignificación humana. Ok, me parece muy interesante más la pregunta porque así como usted como doctor sabe lo que esto implica, lo que lleva y pues me parece muy interesante y gracias por responder. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que surgen en la relación médico-paciente? ¿Cuáles creerías que son los obstáculos más comunes? Híjole, el principal obstáculo yo creo que es la mentira. Eh, Cuando el paciente te miente, yo creo que es el principal obstáculo, la falta de sinceridad que un paciente puede tener con el médico, porque yo no puedo garantizarle un buen tratamiento, un buen diagnóstico, un diagnóstico acertado a un paciente que me está mintiendo. Entonces yo creo que el principal obstáculo es la mentira. El segundo obstáculo es la confianza. Y insisto, la base de todo eso es la empatía. Y quizás el tercer obstáculo es el mismo sistema de salud, que no garantiza las condiciones adecuadas de trato digno, de trato humano. Por ejemplo, un consultorio que comparte 4 médicos más, yo no le puedo garantizar a la paciente que se desvista sin problema, que la voy a revisar sin problema, porque probablemente hay más gente observando. ¿Ya? Entonces yo creería que son las principales desventajas. Primero, la mentira que el paciente le da al médico. Segundo, la falta de confianza que el médico le puede dar al paciente, la falta de empatía que el médico puede tener con el paciente. Y tercero, las condiciones sociales del sistema de salud, que también nos condicionan a que la atención sea mala y que por ende la relación sea mala. Doctor, concuerdo bastante con usted con lo que dice de que el mayor obstáculo es la mentira, porque la verdad siento que dificulta mucho el trabajo del médico, ya que hay veces se le da X tratamiento a un paciente y él no lo toma, pero le dice que sí, entonces le miente y eso afecta en su salud porque no se ve una mejora, en vez de mejorar va empeorando y le dice, sí, ya me tomé X medicamento, ya me inyecté o ya me fui a hacer X curación y la curación, digamos, que le tocaba hacerse cuando le ve, digamos, una herida, está infectada. Entonces, ¿dónde está la curación que se iba a hacer? Entonces, creo que sí, ese es uno de los mayores. Así es. Bueno, continuando, doctor, sabemos que la pandemia ha hecho que cambie nuestra rutina completamente y con respecto al sector de salud ha provocado que las medidas de bioseguridad sean más estrictas para la seguridad del personal de salud y de los pacientes. En su opinión, ¿la pandemia ha afectado la relación del médico-paciente? En mi opinión diría que sí y también diría que no. Le voy a decir por qué pienso que sí la ha afectado. Y yo creo que van a salir chinas de la palabra empatía. Si yo como médico veo al paciente con miedo y yo le demuestro al paciente que le tengo miedo, ese paciente no va a confiar en mí. Es decir, yo perdí la empatía con mi paciente y el paciente me miente o yo le miento porque lo quiero sacar rápido del consultorio. Yo me pongo el equipo de protección, la mascarilla, me pongo la careta, me pongo todo, lentes y todo lo que le pueda agregar porque me da miedo contagiarme. Una cosa es tenerle miedo al virus y otra cosa muy diferente es demostrarle miedo a mi paciente. Pero yo soy médico y ni modo, ¿y qué voy a hacer? Pues yo no le puedo decir al paciente que le tengo miedo y no para eso soy médico, pues. O sea, médico en pandemia o sin pandemia, el paciente es un riesgo infeccioso siempre, toda la vida. Entonces, sí ha puesto en algunos casos ha puesto una distancia marcada en la relación médico-paciente la pandemia, sí, pero principalmente en aquellos médicos en los que no han sabido controlar sus emociones
que es un tema muy aparte y que cada quien lo maneja de manera diferente. Es decir, cada quien, así como cuando se nos muere alguien, cada quien maneja diferente el duelo. Yo creo que en la pandemia cada quien ha manejado de manera diferente pues, la relación con la pandemia, ¿no? Entonces, si el médico no ha sido capaz de controlar sus emociones en cuanto a la pandemia, yo creo que sí ha afectado para mal. En el otro sentido está la otra parte de los médicos, que por ejemplo son los médicos de primera línea, que están en los hospitales con centros COVID, en los que el equipo, aún con el equipo de bioseguridad nivel 3, que es el capuchón blanco y todo lo demás, aún con ese equipo le han garantizado al paciente calidad y calidez en la atención. Hemos visto imágenes de médicos que se ponen su nombre con un plumón, que les cantan dentro del hospital, dentro de la cama, les cantan el cumpleaños feliz. O sea, yo creo que depende cómo al personal le ha afectado realmente la cuestión del manejo de la pandemia. O sea, el estrés, la forma en cómo el personal de salud lo ha manejado, puede ser la línea que te gira hacia que ha sido bueno o que ha sido malo la relación médico-paciente. Y por supuesto el paciente. Hay pacientes que en efecto, si digamos ellos se sienten como con miedo al médico, que ahí eso es muy normal, el paciente tiene derecho a tenerme miedo a mí. Entonces yo tengo que intentar la manera de suavizar la situación al paciente para que él se sienta en confianza conmigo. ¿Verdad? Es diferente. Concuerdo bastante con usted, doctor. Para concluir, ¿qué recomendaciones brindaría al nuevo médico para lograr una adecuada relación médico-paciente? Bueno, yo les diría 3 cosas, chicas. La primera cosa es que fomenten la empatía. Lo primero. Y la empatía se fomenta desde la casa. Desde la casa incluye ponerme en el lugar de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. ¿Qué esfuerzo están haciendo mis papás para que yo estudie en evangélica? ¿Y qué tengo que hacer para hacerle valer a mis papás ese esfuerzo? Porque no es obligación de ellos, aunque nos lo vendan que sí. ¿Verdad? Ellos están haciendo un esfuerzo por mí, tengo que valorarlo. Entonces la empatía parte desde ahí, desde la casa. A mi mamá le cuesta hacer limpieza, no ensucio tanto, o le ayudo a hacer limpieza. A mi papá viene tarde del trabajo, no descansa, duerme poco, pues me solidarizo con él y de pronto, papá, mira, te compré una galleta de la tienda y aquí es una gaseosa, tomátela. O sea, que sienta que estoy apoyándolo, que sepa que yo no puedo colaborarle en su estrés ni en su trabajo, pero sí lo estoy apoyando moralmente, ¿verdad? Fomenten la empatía, eso es importante e indispensable porque sin eso no van a lograr nada. Hay 19,000 médicos en el país, casi un médico por kilómetro cuadrado. No hay trabajo para médicos, no hay trabajo. Entonces procuren ser desde ahorita de los mejores. Ser los mejores significa ser empáticos, porque gentes brillantes tenemos, pero con muy mala forma de tratar a la gente. Entonces sería la primera recomendación. La segunda recomendación, procuren siempre creo que dar confianza es un tema que no se habla tampoco. ¿Cómo te ganas la confianza de una persona? No se gana siendo yo-yo. Vea, quitémonos ese concepto de regalarle cosas a la gente. Ese concepto aplica para gente de bachillerato y para abajo, pero en la universidad. Ganemos la confianza siendo profesionales, es decir, teniendo confianza en no decir cosas que nos han contado nuestras amistades, de ser leales a una amistad, de ser leales en la familia. Y la tercera recomendación es que los que creemos en Dios, seamos católicos, seamos evangélicos, seamos musulmanes, seamos budistas, pues si creemos en una deidad, procurar que esa deidad o las enseñanzas de esa deidad pues guíen nuestro quehacer diario. Yo creo que serían las únicas recomendaciones para ustedes. Muchas gracias, doctor, las tomáramos en cuenta. Sí, creo que sí, está muy bien lo que nos comentó. Creo que la empatía es así como la base, también es la base como para formarnos a nosotros. La humildad también. Es verdad que podemos saber mucho con respecto a la medicina, pero si no tenemos empatía y humildad, entonces no sirve mucho, no sirve de nada. Así es. En conclusión, también serían como todos los valores que aprendemos en nuestra casa. Entonces, siempre aplicarlos
con el médico y ser siempre humildes con respecto a siempre recibir opiniones de otros doctores y también del médico, del paciente, perdón. Correcto, así es. Ok, esto solo ya concluimos. Muchas gracias por aceptar esta Un invitación. gusto, Ha sido un con mucho gusto. para nosotras. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Suerte en la actividad, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Muchas igual, gracias. bendiciones. Bendiciones.